Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar viendo un nuevo tema, ¿sí? El tema del verbo, la clasificación. Bien, ya hemos visto nosotros qué es el verbo, bien, de manera general. En estos momentos vamos a ver nosotros la clasificación. ¿Cuáles son las clases de verbo que tenemos? Empezamos primero con los verbos copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que solo me van a servir de unión. ¿Sí? De unión entre el sujeto y el elemento principal, y el elemento nominal o un adjetivo. Y son los verbos copulativos nosotros debemos aprenderlos. ¿Sí? Son 6 que debemos saberlos de memoria. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer y quedar. Estos verbos son los verbos copulativos. Si nosotros vemos una oración que tiene cualquiera de estos verbos, conjugado en cualquiera de sus formas, son verbos copulativos. Por ejemplo, conocer la realidad de nuestro pueblo viene del verbo ser, por lo tanto es copulativo. Los niños parecen, del verbo parecer, es un verbo copulativo. Todos los demás verbos restantes son no copulativos. Bien, pero dentro de los no copulativos tenemos clases. ¿Cuál es la primera clase? Los verbos personales. ¿Cuáles son los verbos personales? Los verbos personales son aquellos que van a presentar sujeto. Ese sujeto, recordemos que puede ser un sujeto tácito o un sujeto expreso. ¿Cuál es el sujeto tácito? Aquel que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. ¿Y cuál es el sujeto expreso? Aquel que está presente en la oración. Bien. Conservemos nuestra flora y fauna en la selva peruana. ¿Cuál es el verbo aquí? Conservemos. Bien. En este caso es un sujeto tácito, porque acá, fíjense acá, yo puedo reemplazarlo por nosotros conservemos nuestra flora y fauna. Bien, entonces esta oración tiene un sujeto tácito. ¿Sí? ¿Qué pasa en los impersonales? Los impersonales son aquellos que no van a tener sujeto. No es que sea tácito, sino que no lo tienen. Aquí tenemos los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo llover, nevar, granizar, nevar. Bien, llueve mucho en la sierra peruana. Este verbo no acepta sujeto. Yo no puedo decir yo llueve mucho en la sierra peruana. Él llueve mucho o nosotros llovemos mucho. No acepta sujeto. Bien. Tenemos también otros verbos impersonales, recuerden, ya hemos visto en clases anteriores, como por ejemplo, el se vende, se alquila, y en se alquila habitación, se vende pan. Son verbos que no aceptan sujeto. Es de madrugada, es de noche. Hubo muchos heridos en el accidente. Son verbos que no aceptan sujeto. Entonces, todos aquellos verbos que no aceptan sujeto son verbos impersonales. ¿Qué va a pasar con los verbos transitivos? Los verbos transitivos son los que llevan objeto directo. Ahora, ¿cómo voy a reconocer yo el objeto directo? Porque hago la pregunta al verbo, ¿qué es lo que? Más el verbo más el sujeto. Cosecharon muchos productos para el pueblo. ¿Qué es lo que cosecharon? Muchos productos. Bien, entonces tiene aquí un objeto directo. Por lo tanto, este verbo es transitivo. Bien. Los cosecharon. Recuerden, ¿cómo reconozco yo el objeto directo? Puedo hacer la pronominalización, lo, los, la, las, es decir, reemplazar mi objeto directo por estos pronombres. ¿Qué pasa con los verbos intransitivos? Los verbos intransitivos no van a llevar objeto directo. Es decir, pueden llevar circunstanciales, pueden llevar objetos indirectos, pero no llevan objeto directo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago mi pregunta, ¿qué es lo que? No va a tener respuesta. Bien. La señora habla muy bien de todos. ¿Qué es lo que habla la señora? ¿Tendrá respuesta a esto? No, ¿verdad? Entonces no acepta objeto directo. Por lo tanto, este verbo es un verbo intransitivo. Bien, no tiene objeto directo. Continuamos viendo. Bien, a ver, vamos a ver.
Los verbos pronominales. Tenemos tres clases de verbos pronominales, los reflexivos, los cuasirreflejos y los recíprocos. ¿Y por qué se llaman verbos pronominales? Porque están acompañados de un pronombre. Del pronombre me, del pronombre te, del pronombre se o del pronombre nos. Puede estar acompañado de cualquiera de esos pronombres. Pero ¿cuál es la diferencia entre los tres? En el caso de los reflexivos, la acción la realiza el sujeto y sobre él recae la acción. La niña se peina en la orilla del río. ¿Quién se peina? La niña. ¿Sobre quién recae la acción de peinarse? Sobre la niña. ¿Sí? Ella realiza la acción y sobre ella recae la acción. La niña se peina a sí misma. Acepta esas construcciones. Algo que no sucede con los verbos cuasirreflejos. ¿Qué pasa con los verbos cuasirreflejos? No cumplen función de objeto directo ni de objeto indirecto, por lo tanto la acción la realiza alguien, pero no recae sobre él. Por ejemplo, ellos se fueron hacia Marca Huamachuco. Sí, lo que acabo de subrayar es mi verbo cuasirreflejo. ¿Por qué? Está acompañado de un pronombre. ¿De qué pronombre está acompañado? Del pronombre se. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir ellos se fueron a sí mismos, porque no acepta esa construcción. ¿Quién realiza la acción? Ellos. Ellos hacen la acción de irse, pero sobre ellos no recae la acción. ¿Sí? Entonces va quedando clara la diferencia. Los verbos recíprocos. ¿Qué pasa con los verbos recíprocos? Los verbos recíprocos son aquellos en que la acción es ejecutada y recibida simultáneamente por dos. Yo realizo la acción con alguien y ese alguien también realiza una acción conmigo. Juan y Elsa se abrazaron al llegar. Juan abraza a Elsa, Elsa abraza a Juan. ¿Se dan cuenta? La acción la realizan ambos. Yo realizo la acción con él realiza la acción con ellos. Los verbos principales. Los verbos principales son aquellos que constituyen el núcleo de la proposición principal en la oración compuesta. Es decir, a ver, tenemos aquí la oración. Recuerda que comprar o vender animales silvestres es un delito. El verbo es recordar. Bien, el verbo es recordar. Esta es una oración principal. Y tenemos un solo verbo. Bien, los subordinados. ¿Qué pasa con los subordinados? Constituyen el núcleo de una proposición subordinada. ¿Cuál es la proposición subordinada? Recordemos, proposiciones subordinadas u oraciones subordinadas. Son aquellas en las que hay dos o más oraciones, pero dentro de ellas una oración es la principal. Bien, recordemos por favor, eso sí lo hemos visto. Dime qué animales están en peligro de extinción en la selva. Dime, vamos a subrayarlo. Dime, es mi proposición 1. Bien, proposición 1. Ahora, ¿qué animales están en peligro de extinción? Es mi proposición 2. Bien. Ahora, dentro de estas dos proposiciones, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que hay una proposición principal. ¿Cuál es la proposición principal? Dime. Bien. ¿Por qué? Porque esta proposición 2 que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta proposición 2, esta, va a depender de la primera. Ahora, dentro de esta proposición subordinada, que es la proposición 2, nosotros vamos a encontrar que existe un verbo. Ahora, este verbo es el verbo subordinado. ¿Por qué? Porque es el verbo que engloba mi proposición subordinada. Bien, sí quedó claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que desarrollar ahora? Los ejercicios que a continuación se presentan. Y ya saben cuándo es la fecha de entrega. Ya saben que alguna pregunta, alguna duda, a mi WhatsApp personal en mi horario de atención. Bien, espero les haya quedado claro el tema. Y recuerden que deben cuidarse mucho, no salir de casa. Bien, buenas tardes.